Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar la resolución de la parte práctica del ejercicio número 8 de la cartilla de ejercicios prácticos del tema número 2 de análisis cuantitativo de negocios. Para ello, les propongo que trabajemos con el temario. Si bien recuerdan, el problema número 8 habla de un fabricante de videojuegos. El problema ya estaba resuelto, así que vamos a copiar simplemente. Es bastante sencilla la formulación, por lo cual no nos va a tardar bastante. Vamos a tener el modelo primero B1, ¿verdad? El B2, el B3 y el B4. Cada uno de ellos va a consistir en las unidades que debo fabricar y vender. Vamos a tener un coeficiente objetivo que estaba dado por una contribución marginal, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a pasar directamente a trabajar con lo que son las restricciones. En las restricciones tenemos primero, la restricción número 1 habla de el tiempo de montaje. Entonces vamos a tener horas de montaje. La segunda era de horas de prueba. La tercera de pantallas. Y la última de pantallas LED, ¿verdad? Esas son las restricciones que vamos a considerar, más la de no negatividad. Los coeficientes objetivos para esta restricción son 8, 10, 12 y 15. 8, 10, 12 y 15. Es una restricción de menor o igual porque es de capacidad. Y las horas disponibles para el periodo son de 2000. Los coeficientes tecnológicos para las horas de prueba son 2, 2, 4, 5. Y la cantidad disponible es de 500 horas de prueba. Una vez realizado eso, el problema enuncia: el proveedor de estas piezas advierte que no podrá suministrar más de 180 pantallas, de las cuales 100 van a ser LED. Entonces todos los videojuegos utilizan una pantalla menor o igual a 180 y los modelos LED son el B3 y el B4, menor a 100. Entonces de esa manera tenemos ya diagramadas lo que son nuestras restricciones. Ahora nos falta hacer acá la suma producto para tener la contribución marginal total. Bajamos de esa manera y vamos a copiarla para aquí. Vamos a ver que esta tanda de variable de decisión es la que nosotros tenemos que buscar resolver. Bien, estas son las variables también bajo análisis. Bueno, una vez que tenemos el modelo, vamos a probar que funcione también toda la suma producto. Funciona también tranquilamente. Vamos a copiar este formato para que tenga formato de decimales, perdón, de miles. Y vamos a marcarla porque es la celda que tenemos que maximizar. Entonces vamos a ir a datos, solver, establecer la celda para maximizar, cambiando las variables, las cantidades de videojuegos de cada uno de los tipos que tengo que producir, sujeto a las restricciones, estas 4 restricciones simples que tenía aquí. Aceptar, método simplex, siempre controlen eso, resolver. Voy a pedir los informes para poder resolver los puntos y voy a hacer clic en aceptar. Bien, entonces se acuerdan que habíamos resuelto el apartado A y el F en la parte cuando trabajamos en una hoja en papel. ¿Con qué herramienta resuelve esta situación problemática? Con programación lineal continua en este caso. Vamos a recordar que es continuo porque estamos trabajando en el tema número 2. Adelante, en el tema 3 ya trabajaremos con otro tipo de programación. Formula el problema, ya lo teníamos formulado. ¿Cuál es el programa de producción óptimo para el fabricante? Entonces el programa de producción óptimo es elaborar 125 unidades del modelo B2 y 50 unidades del modelo B4. En este plan óptimo de producción no se van a fabricar unidades ni del modelo B1 ni del modelo B3. Muy importante tener en cuenta eso.
Tenemos resueltas las dos primeras preguntas. Dice, ¿cuál es el impacto de una hora adicional en el tiempo de montaje? ¿Qué consideraciones gerenciales debe tener? Bueno, para eso lo primero que tenemos que analizar entonces, una hora adicional de tiempo de montaje. Tenemos que ir al informe de confidencialidad y vemos la restricción de las horas de montaje. Las horas de montaje, si ustedes pueden ver en la resolución, es un recurso que se utiliza completamente, entonces es un recurso cuello de botella. Por lo tanto, es una restricción que se llama vinculante, obligatoria, o precisa también, ¿sí? Vinculante, obligatoria, precisa, no redundante. Es una restricción vinculante. Entonces, las restricciones vinculantes habíamos visto que tienen holgura o excedente igual a cero y que por ende tienen un precio sombra distinto de cero. En este caso, para la primera restricción de la hora de montaje, el precio sombra es de 250 pesos por cada hora adicional. Y el rango de factibilidad va a estar dado por el lado derecho 2000 menos el permisible reducir y 2000 más el permisible aumentar. Este es el rango de factibilidad para las horas de montaje. Entonces, si volvemos al apartado, dice, ¿cuál es el impacto de una hora adicional en el tiempo de montaje? ¿Qué consideraciones gerenciales debería tener? Bueno, lo que tenemos que responder es que una hora adicional de tiempo de montaje va a hacer incrementar el valor de mi función objetivo en 250 pesos. ¿Siempre es así? No. Solamente dentro del intervalo del rango de factibilidad. Y el rango de factibilidad abarca el intervalo desde 1500 horas de montaje hasta 2033. Entonces, en ese intervalo, una hora adicional va a hacer incrementar el valor de la función objetivo en 250 pesos. Bueno, ¿quieren que probemos? En vez de tener 2000, vamos a tener 2001. ¿Sí? Entonces vamos a ir a dato de vuelta, solver, y vamos a resolver el problema. Noten que el valor de la función objetivo pasó de 625.000 a 625.250. ¿Cuánto aumentó? 250, justamente. Entonces, siempre que trabajemos sobre esos aumentos, vamos a trabajar de esta manera. Acá voy a copiar esto para que lo tengamos siempre como un pequeño machete. Voy a copiar únicamente los valores. Acá tenemos. Me deja copiar los valores. Ahí está. Vamos a copiar únicamente los valores. Entonces, este es el plan de producción óptimo. Voy a poner acá al lado, plan óptimo inicial. ¿Sí? Este es el plan óptimo inicial. Lo voy a tener por si acaso para acá, para que podamos ver rápidamente cuáles son los cambios que se van produciendo. ¿Sí? Entonces el plan óptimo inicial era producir 0 de B1, 125 de B2, 0 de B3 y 50. Ya habíamos visto cuando cambiábamos la restricción, la función objetivo se incrementaba en 250 porque tengo una hora de montaje adicional. Pero así también vemos que el plan de producción cambia respecto al original. ¿Por qué? Porque tengo más recursos disponibles. Ahora lo que vamos a hacer en este caso entonces es volver el solver como estaba, el modelo original. Recuerden que acá pueden haber algunos pequeños cambios porque estamos trabajando con valores continuos, así que cambiar un recurso, una unidad de recurso no es tan significativa. Lo que me importaba era ver que potencialmente cambia el conjunto solución. En el caso de recién era B4 49,9 porque es continuo. Pero el objetivo, el hecho es que cambia el conjunto solución y que yo puedo predecir cuál es el cambio en el valor de la función objetivo. De 625.000 cambio a 625.250. Entonces, esa es la respuesta al apartado C. Una hora adicional implica un cambio en el valor de la función objetivo de 250 pesos, solamente en el intervalo que hemos definido como el rango de factibilidad. Vamos a ver la pregunta D. Si se pueden obtener a nivel externo 120 horas de tiempo adicional de prueba a un precio de 200 la hora, deben contratarse de muestra. Entonces, lo que primero tenemos que ver es si las horas de
pruebas representan o no una restricción vinculante. Entonces volvemos al informe de confidencialidad, o de sensibilidad también se va a llamar en otros modelos de Excel tal vez. Las horas de prueba, perdón, son de, vemos que tienen un precio sombra distinto de 0, por lo cual podemos decir que es un recurso que es cuello de botella. Entonces, sí me interesaría incrementar la cantidad de ese recurso disponible. El enunciado me dice si se pueden obtener a un nivel externo 120 horas de tiempo adicional de prueba a un precio de 200 pesos la hora. Deben contratarse de más. Bueno, primera cuestión. Voy a buscar de vuelta el rango de factibilidad, que va a estar dado por 500 menos el permisible reducir y 500 más el permisible aumentar. Como la pregunta, el apartado dice que me ofrecen 120 horas, entonces el apartado B me dice lo siguiente. Me ofrecen, para el apartado B, lo voy a anotar acá, voy a tener un costo incremental por las horas, que en este caso va a ser de 200 pesos por la cantidad de horas, y voy a tener en cambio un aumento en la contribución marginal total por el precio sombra. ¿Sí? El precio sombra es de 250. Como el precio sombra es de 250 pesos y el costo es de 200, claramente por cada hora que yo incremente, voy a tener un incremento neto de 50. ¿Por qué? Porque si yo aumento un recurso, voy a incrementar la función objetivo de 250 pesos por unidad. Pero ese incremento del recurso, por supuesto, no es gratis. Me va a costar 200, entonces netamente voy a tener un cambio de 200. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que el enunciado me dice que si se pueden obtener 120 horas de tiempo adicional. Con 200 pesos la hora está genial, sí me conviene. Ahora el tema de 120 horas. El permisible aumentar está en 100, entonces yo lo que podría responder en una primera instancia es que sí me conviene incrementar 100 horas. ¿Por qué? Porque lo puedo leer de forma rápida por el análisis de sensibilidad. Hagamos una prueba, incrementemos en 100 horas. Si incrementamos en 100 horas las horas de prueba, vamos a tener 600. ¿Sí? Entonces, el costo incremental por las horas de prueba, el costo total, acá vamos a poner este costo total incremental, va a ser igual a los 200 por cada hora por el número de horas que incrementamos, que son 100 horas. Entonces, este va a ser el incremental del costo. ¿Y cuál debería ser la contribución marginal total incremental? Esto es el costo total incremental también. La contribución marginal total incremental debería ser igual a 250 por las 100 unidades también. Entonces esto me daría un cambio neto de, esto es negativo, en realidad al revés, puesto los valores, no importa, más los 25.000. Un cambio neto de 5.000 pesos en mi contribución marginal. Entonces, bueno, debería analizar que eso pasa. Si cambio a 600, recordemos que el plan óptimo de producción era de 625.000 pesos, ¿no? Entonces voy a ir a datos, solver, voy a poner resolver, y voy a ver justamente cómo es que ha quedado resuelto el problema. Yo he incrementado las horas de prueba en 100 unidades hasta 600. En eso dije que iba a tener un incremento de la contribución marginal, ¿verdad? De 25.000 pesos. ¿Cuánto ha sido el incremento de la contribución marginal? Si la contribución marginal era de 625.000 pesos, la contribución marginal ahora es de 650, quiere decir que tuvo un incremento la contribución marginal de 25.000 pesos. Entonces, eso fue correcto. Pero como el costo incremental fue de 20.000 pesos, en síntesis, yo lo que gané son 5.000 pesos. Eso aceptando las 100 horas. Ahora vayamos al escenario de que, supongamos que el proveedor este de las horas adicionales me hubiese dicho, podés aceptar 120 horas. Este análisis, lo comento,
hubiera sido para el caso de que yo hubiese podido aceptar cualquier fracción de 120 horas. Entonces él me hubiese dicho, podés aceptar 120 horas o cualquier valor por debajo, ¿sí? Entonces en ese caso yo le debería haber dicho, sí, mira, te acepto 100 horas porque sé el impacto. Supongamos el caso contrario, que el proveedor hubiese dicho, mira, yo lo que te ofrezco son 120 horas, ¿las tomás a las 120 o no las tomás? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Supongamos que hubiésemos incrementado a 620 las horas disponibles. Mi costo incremental, ¿sí?, hubiese sido 200 por 120, que son las horas que estoy obteniendo. La contribución marginal todavía no la sé porque no la voy a poder predecir, porque esto ya no va a ser cierto, ¿sí? Porque el cambio escapa del rango. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer solver, resolver de vuelta el problema. Bien, ¿qué es lo que pasa? La contribución marginal no ha cambiado respecto al análisis anterior. Mi incremento en la contribución marginal vuelve a ser de 25.000 pesos. Directamente lo voy a escribir manualmente. ¿Y cuál es el cambio neto? De 1.000. ¿Por qué? Porque ahora tengo que pagar 20 horas de tiempo de prueba que no las voy a utilizar a 200 pesos cada una. ¿Y por qué digo que no las voy a utilizar? Porque si miran en la restricción de las horas de prueba, me quedan libre 20 horas. ¿Por qué? Porque eventualmente el recurso escaso ahora se ha convertido en únicamente las horas de montaje, ¿sí? Las horas de prueba han dejado de ser un recurso cuello de botella, por lo cual no me conviene contratar las 120 horas si tengo la posibilidad de contratar una fracción, porque me van a quedar 20 horas ahí disponibles que no las voy a estar utilizando. Ahora tengo que ver dos escenarios. Si el proveedor me dice, puedes contratar cualquier fracción, bueno, contrato solamente 100 horas porque mi cambio neto era más alto que el de ahora. Pero si el proveedor me dice, no, puedes contratar estas 120 horas o nada, me conviene igualmente contratar a las 120 porque mi cambio es de 1.000. Pero tengo que saber que voy a tener 20 horas de prueba que no las voy a estar utilizando. Y que por ende mi único recurso cuello de botella, en este caso, perdón, no es el único, van a ser dos cuellos de botella, las horas de montaje y las pantallas LED. Las pantallas LED se han convertido ahora en un recurso cuello de botella. ¿Qué quiere decir? Que para mejorar el desempeño del sistema, no me va a interesar mejorar las horas de prueba, sino que voy a tener que trabajar sobre las horas de montaje y las pantallas. Bien, ese dato es muy importante. ¿Y cómo lo sé? Analizando la respuesta del problema. Bien, entonces, ¿qué respondo? Lo que comenté, si se pueden obtener a nivel externo 120 horas de tiempo adicional de prueba a un precio de 200, deben contratarse, demuestre. Sí deben contratarse a 120 si me las ofrecen directamente, pero lo que yo debería hacer es intentar negociar y conseguir que me vendan solamente 100 horas, porque de esa forma mi cambio neto en el resultado va a ser mucho mayor. Entonces, eso es lo que diferencia a un buen gerente. En el apartado E, voy a borrar esto que hice aquí y voy a volver el problema a los datos. Esto eran 500, a los datos originales. Voy a correr el solver de vuelta. Y ahí está. Tenemos la solución. Noten que la solución también va cambiando, lógicamente, porque voy agregando recursos. El apartado E dice, si se establece un incremento en el precio del modelo B1 de 400, ¿qué sucedería? Y si el incremento es de 600, ¿qué puede argumentar? Entonces me dice que el modelo B1 tiene un aumento en el precio de 400. Para eso voy al mismo informe y voy al modelo B1 y debo ver el rango de optimalidad. El rango de optimalidad es de 200 menos el permisible reducir, y perdón, dije 200 era 2000, más el permisible aumentar. El rango de optimalidad para el modelo B1 abarca de menos infinito a 2500. Bueno, esto menos infinito en el fondo sería cero, ¿no? Porque tener una contribución marginal, sí podría tener una contribución marginal negativa, no tendría sentido. Hasta 2500 el valor de la contribución marginal. Entonces, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Si se establece un incremento en el precio del modelo B1 de 400, ¿qué sucedería? Bueno, como es permisible aumentar 500, yo sé que si aumenta en 400 la contribución marginal, no habría ningún inconveniente. El conjunto solución seguiría siendo el mismo, eso es lo que sé.
Acá tengan mucho cuidado porque me dice se establece un incremento en el precio. Como los coeficientes objetivos son contribuciones marginales, un aumento en el precio o una disminución de los costos redundaría en un aumento de la contribución marginal. Entonces, eso es lo que tengo que comprender. Si se incrementa el precio, no me interesa cuánto sea el mismo, pero como no dice nada de los costos se permanecen constantes, entonces únicamente el precio cambia en 400, quiere decir que la contribución marginal cambia en 400 también. Entonces, por ende, la nueva contribución del modelo B1 va a ser 2400. ¿Qué voy a probar ahora? Justamente también que el conjunto solución no cambie. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? El valor de la contribución marginal total. Solver y resolver. Aceptar, miren los valores. 125 y 50 coinciden. Perdón, la contribución marginal no ha cambiado porque no se producen unidades del modelo B1. Eso tengan en cuenta. No es viable producir unidades del modelo B1, incluido en este cambio de 400 pesos en la contribución marginal. Pero, ¿qué puede pasar? Me dice ahora el problema que si el incremento es de 600, ¿qué puede argumentar? Justifique su respuesta. Si el incremento es de 600, acá voy a ver que, según el informe, está permisible aumentar 500, y fijen su mirada en que el costo reducido es de 500. ¿Qué quiere decir? Que si la contribución marginal esa cambia por un importe mayor a 500 pesos, a mí me va a convenir producir al menos una unidad del modelo B1. Por eso es importante el costo reducido. Si el costo reducido ese cae en 500 pesos, es decir, cae el costo o aumenta el precio, lo que se va a traducir en un aumento de la contribución marginal, a mí me va a convenir producir al menos una unidad del modelo B1, por lo cual el conjunto solución sí va a cambiar. Veamos si efectivamente, supongamos que la contribución marginal cambia, como dice el enunciado, a 2600. Acá debería ver que en vez de producir 0 unidades, debería tener algún valor positivo. Efectivamente vemos que es así, aunque un incremento fuera del conjunto del rango de optimalidad, el conjunto solución ha cambiado, ¿sí? Entonces, con esto podemos ver que ante cambios de los coeficientes objetivos dentro del rango de optimalidad, el conjunto solución permanece constante. Ante cambios fuera del rango de optimalidad, el conjunto solución puede cambiar. Volvemos esto a 2000 también y continuamos trabajando. Volvemos al solver con sus valores originales y veamos el punto F. Una pequeña cuestión que lo vamos a analizar también en el punto G. Recuerden que todos estos análisis que nosotros estamos haciendo mediante la lectura de informes son cuando uno realiza un solo cambio a la vez. No se pueden realizar dos o más cambios en simultáneo porque la lectura de los informes no me lo permite. ¿Sí? Si tengo dos cambios en simultáneo, lo que tengo que hacer es correr de vuelta el problema con solver. El apartado F dice en cuánto tendría que cambiar el precio del modelo B2 para que se modifique el plan de producción. Eso lo puedo ver directamente con el modelo, perdón, B2, me pregunto, sí. ¿En cuánto tendría que cambiar el precio del modelo B2 para que se modifique el plan de producción? El modelo B2 tiene un valor final de 125 unidades y vamos a ver el rango de optimalidad estado por 3000 menos 1000, que es lo permisible reducir, y los 3000 más los 333. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en este caso? Si la contribución marginal del modelo que estamos analizando acá, que es el B2, está por fuera del intervalo de 2000 a 3333, el conjunto solución va a cambiar. Entonces, la pregunta me decía en cuánto tenía que cambiar el precio del modelo B2 para que se modifique el plan de producción. Y bueno, el precio se tendría que incrementar en más de 333 pesos o se tendría que reducir en menos de 1000 pesos. De esa manera va a cambiar el conjunto de solución. Supongamos que a ver, permisible aumentar 333, supongamos que disminuye en más de 1000. Supongamos que en vez de ser de 3000 es de 1000.
¿sí? Entonces el del modelo B2 es 1000. Ahí voy a trabajar de vuelta. Datos con solver. Y voy a ver si el conjunto solución cambia. Sí, cambia porque ya no me conviene producir unidades del modelo B2. ¿Mm? Entonces de esa manera puedo ir analizando cada uno de los apartados y los voy corroborando. Tengan en cuenta que si estuviésemos en un parcial y solamente podemos trabajar con los informes, con la lectura de los informes, yo debería trabajar solamente con los informes y no debería hacer cambios en el modelo. Ahora estamos haciendo los cambios en el modelo para jugar un poco y para corroborar lo que los informes nos dicen, ¿verdad? Pero una gran competencia al trabajar con esto es poder leer como corresponde los informes de post-optimalidad. Entonces, una cuestión muy importante es que nos enfoquemos en la lectura de los mismos, ¿sí? Ante este tipo de preguntas, si tenemos que resolverlo mediante la lectura de los informes, no podemos realizar cambios en el modelo. ¿Bien? Ahora lo estamos realizando solamente para entrenar. Vamos al apartado G, dice si se consiguen pantallas adicionales con otro proveedor, pero a un costo de 200, más que el precio regular, para el modelo LCD y de 500 adicionales para el LED, deben comprarse alguna de estas. Y bueno, antes de decir si debo comprarlo o no, tengo que ver si son recursos cuello de botella. Vemos que las pantallas tienen un precio sombra de 0, por lo que no son cuello de botella. Es más, tienen, si yo veo en el informe de respuesta, puedo ver que las restricciones de las pantallas y las pantallas LED tienen demora distinto de 0, por lo que me dice que son restricciones de tipo no vinculante. Entonces no son restricciones que me hacen falta gestionar, porque si gestiono esas restricciones no voy a mejorar el desempeño del sistema. Bien, entonces no hace falta incrementar las pantallas. Esa es la respuesta al apartado G. El apartado H pregunta: el gerente de producción desea fabricar el modelo B3. ¿Qué debe pasar para que esto ocurra? Si vemos en la solución óptima, el plan de producción no incluye ninguna unidad del modelo B3. Entonces lo que el gerente quiere ahora es decir, bueno, ¿qué debe pasar para que sea conveniente producir al menos una unidad del modelo B3? Debo ver también el informe de confidencialidad y voy a ver los rangos de vuelta del modelo B3, rangos de optimalidad. ¿Qué podemos analizar? En principio, como el costo reducido me dice que es 0, puedo corroborarlo acá a través del aumento permisible. Quiere decir que si cambia el costo, va a cambiar el valor de la variable de decisión, ¿sí? Y acá lo podemos ver mediante el rango. Si la contribución marginal esa, en principio, se reduce hasta 0, menos infinito dice, pero se reduce hasta 0, el plan de producción no cambiaría. Pero si se incrementa al menos un peso, en realidad menos, podríamos hablar de decimales, pero para hacerlo en términos gráficos, un peso, si se incrementa un peso, sí va a cambiar el plan de producción. Entonces voy a hacer el juego de cambiarlo, en vez de que sea 4000, que sea 4001, y voy a ver si me conviene producir al menos una unidad del modelo B3. Y sí, me conviene producir 25 unidades del modelo B3. En el fondo lo que está pasando es que tanto el modelo B3 como el modelo B4 compiten entre ellos. ¿Por qué? Porque los dos son videojuegos que utilizan pantallas LED. Acá tengo que tener en cuenta que los modelos B1 y B2 compiten entre ellos y los modelos B3 y B4 también resultan competencia. Lo que pasa es que tengo que ver qué consumo de recursos tienen estos productos respecto a su contribución marginal. En un principio podemos ver que el modelo B4 tiene una contribución mayor, pero también tiene un consumo un poco mayor en horas de montaje y en horas de prueba. El juego está en que a mí me conviene producir el modelo B4 porque el costo-beneficio respecto a la contribución marginal con los recursos me da un beneficio a mí producirlo, ¿sí? Pero eso es lo que me está indicando. La columna de costo reducido es muy, pero muy importante también para poder trabajar con estos datos, ¿sí? Ahora vamos a la
Voy a poner de vuelta el solver para que quede como estaba. 625.000, ahí está bien ahí. El último apartado, por último, me dice, la gerencia está considerando lanzar un nuevo modelo de videojuego con la pantalla LED 3D llamado V5. El V5 va a ser competencia también del V3 y del V4. Este modelo requerirá solo 10 horas de montaje y 3 de prueba. La contribución marginal de este nuevo modelo sería de 4.500 pesos. Debe producirse el nuevo modelo, demuestre numéricamente. Lo que podemos hacer gracias a los precios sombra es hacer un cálculo bastante rápido. Tendríamos que tener el modelo nuevo, el modelo V5. Entonces vamos a tener una contribución marginal unitaria de 4.500. ¿Y qué es lo que pasa? Para producir el modelo voy a tener que utilizar los recursos que tengo disponibles. Pero como las horas de montaje y las horas de prueba son recursos que actualmente representan cuellos de botella, quiere decir que si yo produzco una unidad del modelo V5, voy a estar quitándole horas de montaje o de prueba a alguno de los otros productos, ¿sí? Porque esas horas que ya las tenía las voy a tener que combinar de tal manera que produzca una unidad del V5. Entonces, ¿cómo puedo trabajar? Bueno, esta es una de las funciones de los precios sombra. El precio sombra me acerca a un valor de un costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir ese costo de oportunidad? El costo de oportunidad de tomar una hora de montaje para utilizarla en el V5, ¿sí? Me implica que dejo de utilizar esa hora para producir otros de los modelos. Entonces voy a tener un costo de oportunidad, lo voy a llamar así, costo de oportunidad, por un precio sombra de montaje, que va a estar dado por el valor de el precio sombra de las horas de montaje. Utiliza, dice, 10 horas de, según el temario, si no me equivoco, ¿verdad? Utiliza, sí, 10 horas de montaje. Entonces voy a tener que el costo de oportunidad es de 10 por el precio sombra, 250. Si quieren lo voy a poner ahí como negativo para que se refleje que es un costo de oportunidad. Y voy a tener también un costo de oportunidad por el precio sombra de las horas de prueba. ¿Sí? Y esto va a estar dado por 3 horas de prueba a 250 pesos el precio sombra. Entonces voy a tener un cambio en el resultado de esto más esto más esto. ¿Qué es lo que me está indicando esto? ¿Y por qué no trabajo con los costos de las pantallas LED, de las pantallas comunes de las pantallas LED? Porque esas pantallas no son recursos escasos. Entonces tengo disponible pantallas en stock para utilizarlas en la producción del modelo V5. Por eso solamente voy a considerar como costo los costos de oportunidad, porque lo que voy a estar evaluando es si me conviene o no me conviene introducir un nuevo producto. Entonces acá vemos la utilidad de los precios sombra para decidir sobre la introducción o no de un nuevo producto. Como este cambio en el resultado es positivo, a mí me va a decir que sí me conviene, sí me conviene introducir al menos una unidad del modelo V5. ¿Cuántas unidades? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Correr el solver nuevamente agregando un nuevo producto. Pero lo que sí puedo obtener a través de este análisis rápido es que me conviene introducir una unidad del modelo V5 considerando ese valor de la contribución marginal. Recordemos que estos son costos de oportunidad, eso es muy importante. A su vez también que me estaría diciendo que a mí me va a convenir introducir, revisen que la suma de costo de oportunidad es de 3.250, a mí me va a convenir introducir una unidad del modelo V5 siempre y cuando la contribución marginal esa o el incremento positivo ese sea mayor a 3.250 pesos. Si es menor, no me va a convenir. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a probar ahora corriendo el modelo. Entonces voy a insertar acá en el medio para no corregir tantas cosas. El modelo V5, que tiene una contribución de 4.500, utiliza 10 horas de montaje, 3 de prueba, una pantalla y una pantalla LED. Entonces lo que voy a hacer es ir a Solver, Resolver. Y sí, miren, oh sorpresa,
la respuesta del solver coincide con el análisis rápido que yo había realizado, sí me conviene introducir el modelo B5 porque me va a producir un incremento de la contribución marginal total de 75.000 pesos, que es la diferencia de 700.000 menos 625.000. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo ver de manera rápida. Supongamos ahora que la contribución marginal de este producto es menor al cambio del costo de oportunidad, que era 3.250. Supongamos que es 3.000. En este caso debería haber que la variable de decisión tomar un valor 0. Eso voy a corroborar. Y efectivamente, sí. Introducir un nuevo producto, B5, con los requisitos, con los requerimientos de hora y de prueba que tiene, y con una contribución marginal de 3.000 pesos, me es lo mismo que directamente no introducirlo. Entonces, ¿para qué voy a incurrir en gastos tal vez de tiempo, de esfuerzo, tal vez gastos que no se traducen en términos económicos a la hora de sumar un nuevo producto que no va a ser rentable? Entonces, esto es muy importante para evaluar la rentabilidad o no en la introducción de un nuevo producto. Bien, con esto acabamos de resolver el problema número 8. Espero que les haya aclarado bastante algunas dudas con respecto a la lectura de los informes. Como verán, la lectura de los informes es muy, pero muy rica. Ustedes pueden obtener muchas cuestiones interesantes y es importante que ustedes practiquen la lectura de los informes porque posiblemente se puedan enfrentar a situaciones en las cuales tengan que tomar decisiones solamente con la lectura de los informes, ¿sí? Sin tener que realizar cambios en el modelo en el Excel. Por eso es que hacemos hincapié también en esto, es una competencia distintiva del licenciado en administración. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en algún próximo video seguramente. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.